Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Aguilera. A continuación les traigo un video explicativo sobre el tema la tecnología de información. La tecnología de la información, o más conocida como IT, por su significado en inglés Information Technology, es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. Múltiples industrias están asociadas con las tecnologías de la información, incluyendo hardware y software de computador, electrónica, semiconductores, internet, equipos de telecomunicación, servicios computacionales, entre otros. En la era premecánica, data de 3000 a.C. a 1450 después de Cristo, nació lo que es la escritura y alfabeto, o sea, la comunicación. Los primeros humanos se comunicaban solo a través del habla y los dibujos. 3000 a.C., los sumerios en Mesopotamia, lo que es hoy el sur de Irak, idearon la escritura cuneiforme. Alrededor del 2000 a.C., los fenicios crearon símbolos y los griegos más tarde adoptaron el alfabeto fenicio y agregaron vocales. Los romanos vinieron y dieron las letras, nombres latinos para crear el alfabeto que usamos hoy en día. La tecnología de entrada de los sumerios era un lápiz óptico que podía rayar las marcas en la arcilla húmeda. Alrededor de los 2600 a.C., los egipcios escriben sobre la planta de papiro, pero después, en el año 100 después de Cristo, los chinos empiezan a fabricar papel a partir de trapos, en los que se basa la fabricación de papel moderna. En Mesopotamia, los líderes religiosos conservaron los primeros libros. Los egipcios lo guardaban en pergaminos, pero después, alrededor del año 600 a.C., los griegos comenzaron a doblar hojas de papiro verticalmente en hojas y a unirlas, así creando los primeros libros. En el sistema egipcio, los números del 1 al 9 se hacían como líneas verticales, el número 10 como una U o el círculo, el número 100 como una cuerda en espiral y el número 1000 como una flor de loto. Los primeros sistemas de numeración similares a los que se usan en la actualidad fueron inventados entre 100 y 200 después de Cristo. Los hindúes en la India, que crearon un sistema de numeración de 9 dígitos, alrededor del año 875 después de Cristo se desarrolló el concepto de cero y también en esta era se crearon las primeras calculadoras, es decir, el ábaco. En la era mecánica, data de 1450 a 1840, tuvimos la primera explosión de información. Johann Gutenberg, en Mainz, Alemania, inventó el proceso de impresión de metal de tipo móvil en 1450. También el desarrollo de índices de libros y el uso generalizado de números de página. La pascalina fue inventada por Blaise Pascal en 1642. Era el hijo de un funcionario que tenía como labor la recaudación de impuestos. Pascal, que ayudaba ocasionalmente a su padre a redactar sus informes oficiales, se planteó el problema de cómo ayudar a su padre en las diferentes operaciones aritméticas, en las que debía sumarse grandes cantidades de número. Y fue así como nació la pascalina, la primera calculadora mecánica que funcionaba por medio de una serie de ruedas y engranajes. Fue conocida inicialmente como la máquina de aritmética, luego se llamó rueda de pascalina y finalmente obtuvo su nombre de pascalina. Este aparato matemático tenía la habilidad de poder sumar, restar, aunque no lo hacía de manera directa. La máquina también era capaz de multiplicar y dividir por medio de restas o sumas de manera repetitiva. La pascalina tenía forma de una caja de zapatos y era baja y un tanto alargada. En la parte interna se encontraba una serie de ruedas dentadas que estaban conectadas entre sí, formando de esto una cadena de transmisión, de modo tal que, cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la siguiente.
Estas diferentes ruedas que se encontraban dentro de la pascalina tenían como función representar el sistema decimal de numeración. Cada rueda constaba de 10 pasos, por lo que se encontraba también marcada con números que iban de 9 al 0. En total constaba de 8 ruedas, 6 de ellas se utilizaban para representar los números enteros y 2 ruedas más en el extremo izquierdo para representar los números decimales. Con esta disposición se podía manejar números enteros del 0.01 y 9999.99 por medio de una manivela. Las ruedas dentadas podían girar para lograr de esta manera sumar o hacer restas. Si se necesitaba restar un número, lo que se debía hacer era poner a funcionar la manivela en el sentido opuesto. Leibniz se inspiró en las ideas de Pascal puestas en práctica en la pascalina, pero pronto descubrió que para poder multiplicar y dividir necesitaba otro tipo de mecanismo. En 1674 puso en marcha su máquina de calcular. Era un prototipo de madera que funcionaba con muchas dificultades. Leibniz estuvo obsesionado con su máquina aritmética durante toda su vida. Intentó realizar una variante que funcionase en un sistema binario. En un manuscrito de 1679 que se conserva en la biblioteca de Versailles en Hannover, se puede comprobar que como Leibniz denominaba el cálculo en el sistema. Desgraciadamente para la historia de la computación, el número de cilindros que se necesitaría para hacer las operaciones con números incluso pequeñas hacía imposible la construcción de una máquina que operase en ese sistema. Sin embargo, el genial Leibniz se había sumado al futuro. Lo que sí es cierto es que la máquina aritmética de Leibniz y no el cálculo diferencial fue lo que abrió las puertas de los círculos científicos franceses y de las academias de toda Europa. Charles Babbage fue un matemático inglés y científico de la computación. Diseñó y parcialmente implementó un motor a vapor de diferencia mecánico para calcular tablas de números. También diseñó, pero nunca construyó, el motor analítico para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora. Esta calculadora mecánica era una máquina revolucionaria y un poco adelantada a su tiempo. Babbage presentó un modelo que llamó máquina diferencial en la Royal Astronomical Society en 1822. Su propósito era tabular polinomios usando un método numérico llamado el método de las diferencias. La sociedad aprobó su idea y apoyó su petición en una concesión de 1.500 euros otorgados para este fin por el gobierno británico en 1823. Babbage comenzó la construcción de su máquina, pero esta nunca fue terminada. Dos cosas fueron malas. Una era que la fricción y engranajes internos disponibles no eran lo bastante buenos para que los modelos fueran terminados, siendo también las vibraciones un problema constante. La otra fue que Babbage cambiaba innecesariamente el diseño de la máquina. En 1833 se había gastado 17.000 euros sin resultados satisfactorios. El descubrimiento de formas de aprovechar la electricidad fue el avance clave realizado durante este periodo. El conocimiento y la información ahora se pueden convertir en impulsos eléctricos. Los comienzos de las telecomunicaciones, uno de los avances fueron la batería voltaica, también conocida como pila primaria. Es un tipo de pila electroquímica en la que se aprovecha el flujo de electrones desde un ánodo, formando una sustancia reductora, que se oxida, hacia el cátodo, formado por una sustancia oxidante que se reduce para generar electricidad. En 1809, un nuevo telégrafo fue inventado en Baviera por Samuel Sommering. Sommering utilizó 35 cables con electrodos de oro en agua. La comunicación terminaba a una distancia de 2.000 pies y era detectada por la cantidad de gas generado por electrosis. En 1828, Harrison Dyer inventó el primer telégrafo de los Estados Unidos, que enviaba chispas eléctricas a través de una cinta de papel, tratando químicamente para grabar puntos y guiones. En conclusión, por fin las personas hoy en día se desenvuelven con más naturalidad con el toque directo de la pantalla. La siguiente generación, de la que ya se ven los primeros rastros, permitirá la entrada de los datos sin ningún contacto en todos los niveles.